un día Pablo iba a predicar para un lugar y le dijo, no vayan a predicar para ese lugar, vayan para este lugar. Y fue el Espíritu Santo que habló. Y hay muchas cosas que nos dicen que el Espíritu Santo sí existe. Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que dice Mateo 1:23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Cristo vino, era Dios con nosotros. Y aunque no usó su poder divino, eso no quiere decir que Jesucristo dejó de ser Dios. Dice Filipenses 2 que Él se hizo semejante a cielo, se vació, se puso su divinidad a un lado, pero Cristo no dejó de ser Dios cuando se hizo humano. No usó su poder divino, sino que dependía totalmente de quién, del Padre. Jesús aceptó ser llamado Dios. Mire, para los judíos, de hecho, cuando Cristo le dijo a los judíos que Él era Dios, lo querían apedrear. Los judíos tenían todos los defectos del mundo, pero para llamar a un ser Dios, eso era muy riguroso. Y Jesús sí aceptó que le llamaran Dios. Había cosas que a Jesucristo no le gustaba que dijera. Por ejemplo, había gente que él sanaba y él le decía, no se lo diga a nadie. Es decir, cuando Cristo veía algo que él no quería que le hiciera, era él mismo corregía a la persona. Sin embargo, dice Juan 20:28, que Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y en ningún momento Cristo lo reprendió, sino que aceptó. De hecho, cuando él sacó al demonio Gadareno, que el demonio se postra, dice, Hijo del Altísimo, lo está reconociendo porque ese demonio en un pasado era un ser creado que adoraba a Jesús. Pero desobedeció junto con Satanás y se postra delante de Dios y reconoce qué cosa es que un demonio reconozca a Jesús como Dios. Sin embargo, como dice San Juan 1, a lo suyo vino y no. Un demonio reconoce más veces la divinidad de Cristo que el ser humano. Pero así es la vida. Jesús no se lo impidió al demonio que dijo, Hijo del Altísimo, vino nuestra destrucción antes de tiempo. Y ellos habían pensado que ya venía a venir a aniquilarlo. Sin embargo, le piden permiso a Cristo. Aún los demonios están sujetos a los pies y al poder de Cristo. Y mucha gente llamó a Jesús como Dios y en ningún momento Jesucristo le reprendió por llamarlo Dios. Todo fue hecho por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Juan 1:3, en el principio era ¿qué? Ese principio se refiere antes de la creación y en la creación, en ambas partes. Y el verbo era con Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. ¿Y el otro quién? El Padre. Ahí está mencionando dos personas. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesucristo era Dios. Él era en el principio ¿con quién? Con el Padre, con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de quién. Ahora usted entiende por qué Dios era el arquitecto y él era el albañil. Él era el intermediario. Jesucristo siempre fue el intermediario entre los ángeles y nosotros, la raza humana, entre Dios y su creación. Y sin Él, es decir, sin Cristo, nada ha sido hecho. Todo lo que ustedes ven fue como el consentimiento de Cristo y el Padre. Toda la galaxia, los mundos no caídos que hay, fue diseñado y orquestado por el Padre y el Hijo. Ahora, el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo 5, versículos 5 y 4? Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir? ¿A quién? Al Espíritu Santo. No está mencionando a Dios el Padre, no está mencionando a Jesucristo, sino a quién fue que le mintió. A Dios el Padre. Y sustraer del precio del campo, no ha mentido a los hombres, sino a quién. No hay una base bíblica, hay más.
más fuerte que esa. Si el Espíritu Santo hubiese sido una fuerza sobrenatural, Pedro le dice, y le mentiste a una fuerza sobrenatural. Si el Espíritu Santo hubiese sido una fuerza en el aire, Pedro dice, le mentiste a una fuerza superior que vuela por los aires. No, Pedro está diciendo, le mentiste, no a los hombres. Si el Espíritu Santo hubiese sido un hombre, Pedro le hubiese dicho, me mentiste a mí. Entonces Pedro está diciendo, cuando dice, no le ha mentido a los hombres, se está incluyendo a él, yo soy un hombre mortal, pero tú le mentiste al Espíritu Santo, ¿qué quiere? Dios. Entonces, ¿estamos claros que el Espíritu Santo es Dios? Amén. La divinidad se asemeja a una cuerda con 3 sogas, que fue lo que dije. En una sola cuerda, pero formada por 3 sogas. Lo que hice con la figura del triángulo. La divinidad es un Dios. ¿Cuánto es la divinidad? Un Dios. Formado por 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, aquí no hay reloj. Yo no sé qué va a ir. Avísenme porque. Las 2:10. Ay, ay, ay. Dios está interesado en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está interesado en ti. Mira, yo sé que hay muchas situaciones, muchos procesos en la vida, que cada cual pasamos. Pero yo sí te puedo decir que a pesar de que tu vida quizá para el ser humano no ha sido buena, pero Dios está interesado en tu bienestar. Tanto Dios el Padre como Dios el Hijo y el Espíritu Santo están interesados en tu salvación. Amén. Dios se dio a sí mismo para salvarte. No pienses que el Padre es malo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién fue que amó al mundo? Dios el Padre, que envió. Es decir, el Padre me ama tanto que envió a su Hijo a morir por mí. Porque de tal manera, para que no se pierda, para que tú no te pierdas, sino que tú tengas vida eterna. Gloria a Dios. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte, Dios quiere salvarte. Y Dios no toma en cuenta la cantidad de pecados que tú hayas cometido. Dice Isaías, capítulo 1. Ven, así mismo lo dice en hebreo. Ven, vamos a estar a cuenta. Es como que Dios te dice, Isaías, por eso a veces, hermano, es bueno como aprender, que sea con una aplicación, el idioma original, porque a veces con las traducciones, con los idiomas, se pierde cierto sentido. Cuando Isaías dice eso en hebreo, es que Dios te dice, ven, vamos a sentarnos, vamos a ponernos a cuenta. Dime, ¿tus pecados son? ¿Cómo son tus pecados? ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? Vamos a sentarnos y vamos a negociar, vamos a hablar. Si tu pecado, si tu vida ha sido un desastre, si tu vida ha sido oscurecida por el pecado, que te ha llevado lejos, mira, yo tengo para poner esa vida tuya blanca. Amén. Blanca como la nieve. Amén. Eso es lo que Dios te dice en esta mañana. Ese es el amor de Dios, no más de ahí. Dios se humilló para salvarte. Lo que tú y yo teníamos que pagar para salvarnos, Cristo vino. Era tú y yo que teníamos que estar en esa cruz. Y Cristo, mire, ahora yo entiendo por qué la hermana Guay dice que sería bueno que cada día en el centro de la gente nosotros meditemos de 1 hora, 2 horas, hora y media a contemplar los últimos días de Jesucristo aquí en la cruz. Usted sabe una cosa, que Cristo se arriesgó su eternidad para salvarnos a nosotros. Jesús pudo haberse perdido eternamente. ¿Sabe qué significa eso? Que si Cristo se hubiese perdido, también se pierde el Padre y se pierde el Espíritu Santo, porque ellos son uno. Ahora ustedes entienden por qué Satanás se empeñó tanto en que Cristo cayera. ¿Por qué ningún hombre en esta tierra va a vivir lo que Cristo vivió? Porque Cristo vivió una de las tentaciones más fuertes, y fue en ese momento cuando el diablo con todo su poder apretó.
hay en nosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. ¿Cómo existió Jesucristo? Jesús pudo quedarse en la mansión celestial y decir: no, Padre, vamos a destruir a Adán, vamos a hacer una nueva creación. Él pudo haberlo hecho, porque quien pecó fue Adán. O destruirlo a ellos y dejar este mundo así normal como estaba anteriormente, no habitable. Muchas cosas Dios podía hacer, pero Dios dijo: no. Jesucristo, yo creé al hombre, yo siendo Dios, y no considero ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabra despojó en griego significa se vació. Cristo se vació. Y mucha gente dice: ¿y quién fue que murió? ¿Dios el hombre o Cristo el Dios? Hermano, Dios no muere. Que murió en la cruz fue Cristo el hombre. ¿Y por qué murió? Lo expliqué al principio. Porque su muerte fue el pago de la segunda muerte por la salvación. Cristo, así como Cristo vivió una vida de pecado, tenía que morir. Porque con su muerte, dice Pablo, nos dio que redención. Si Cristo no moría, nosotros no teníamos redención. Tenía que morir. Jesús escogió morir tu muerte para que tú pudiese vivir su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La vida eterna es como cuando te dan una mansión para vivir y tú no has trabajado ni has puesto un peso ahí y dices: mire, te va a vivir en esa casa el resto de su vida. Así mismo es la vida eterna. Dios la ofreció. Él murió tu muerte para que tú y yo vivamos la vida que Él vivió. ¿Ya? Amén. Hay que falta una parte. Entonces, hermano, ¿cuántos dicen amén? ¿Cómo hemos aprendido en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Si la iglesia salió edificada, si la iglesia aprendió de la palabra de Dios, que la honra y la gloria sea de Dios. Amén. Esa es la idea. Y que usted comparta esto que usted aprendió con muchos hermanos. El material se va a quedar aquí en la iglesia, para que los ancianos, si quieren agregarle algo más al tema, a darle un aposento alto o darle algo, también lo pueden hacer. Esta mañana, ¿tú quieres entregarle tu vida a Dios una vez más? Amén. Siempre hay que renovar los grupos, porque siempre hay algo, ¿verdad?, que nosotros fallamos. Entonces, en esta mañana yo quiero que tú te pongas de pie y hacer una oración para que en esta mañana nosotros podamos entregar nuestra vida a Dios. No importa, hermano, en qué situación nos encontremos. Dios tiene el poder para resolver cualquier problema. ¿Nos dicen amén? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre querido, gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Dios Padre, porque tu amor es infinito. Gracias, Jesucristo, porque nos creaste y nos salvaste. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, porque nos da la vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque nos guía a toda verdad, nos guía hacia el plan de salvación. Señor, ahora queremos entregar nuestra vida a esos tres seres tan poderosos. Si hay algo que hemos hecho o que no estamos obedeciendo tu palabra, te pedimos que nos perdones, que nos limpie de todo pecado. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Bendice esta maravillosa iglesia. Bendice cada hermano aquí presente. Si hay alguien aquí que tiene algún dolor o alguna enfermedad, yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, le sane. Amén. Si hay alguien aquí que tiene depresión, que tiene una preocupación con su familia, con un empleo, yo te pido, Dios, que tú le traigas la paz que baja del cielo. Amén. Si hay alguien que tiene problemas en su matrimonio, que tú, Señor, hagas como hiciste en San Juan capítulo 2, que le dé ese matrimonio del buen vino y que puedan aliviar su diferencia y que sea un matrimonio que refleje el amor de Dios. Amén. Bendice a los jóvenes,
Dice, cuántos desafíos y tentaciones tienen, Señor. Fortalécele su fe. A los niños también bendícele. Bendice al pastor, bendice a los ancianos. Bendice los planes que tienen de obra misionera en esta semana. Que tu Espíritu Santo se mueva como se movía sobre la faz de la tierra. Amén. Síguenos bendiciendo sobre el resto de este sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, y feliz tarde.